Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica en el Hotel Gran Briso, en la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, como decimos siempre, cerquita del Obelisco y con la manifestación de arte detrás nuestro, con una excelente pintura de una gran artista. Muy bien, vamos a charlar y le damos la bienvenida a Patricio Harrington. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Y estamos de vuelta ansiosos por escuchar el episodio número 10. Ya estamos en el 10 de la saga, como se dice habitualmente y como dicen los que conocen, esta saga histórica, este recuerdo, este momento del recuerdo que tenemos en Hoteles a la Carta Latinoamérica. Y hoy tenemos un hotel especial, interesante, el Hotel Lancaster. Tengo, si me permitís, una pequeña historia que cuando fue la devaluación allá en la hecatombe del 2001, el día 2 de enero voy al Hotel Lancaster, que tenía la gerencia muy familiar a mí, y entonces le pregunto cuántos pasajeros estaban alojados en el hotel. Me dijo, no hay nadie, o sea, factor de ocupación cero. Cero, nadie, ni siquiera por canje de publicidad. Así que es difícil también el factor de ocupación cero. ¿Ya bajo bandera de NH fue eso? No, todavía no. Estaban los antiguos dueños, la familia de Chile. Entonces le vamos a preguntar, y que en su explicación, que nos entroniza a la historia nacional, nos dé el detalle de por qué el Hotel de la Nobleza o los nobles por ahí dando vuelta, porque hay un tip sobre ese tema. Así que te escuchamos, como siempre, con muchas ganas verdaderamente. Bueno, vos sabés que esta historia se remonta al corazón del Imperio Ruso. Epa. ¿Sí? Ya que hablamos de nobleza, al corazón del Imperio Ruso. Porque más o menos para mediados del siglo XVII existía en el Imperio Ruso un militar joven, 22 años, de nombre Platón Zubov, que se hizo muy famoso en su patria rusa, pero no precisamente por ser un gran estratega ni un gran militar, sino por ser el último más bello y más joven amante de Catalina la Grande. Wow, bueno, había una parte farandulesca en esa parte militar, ¿no? Exactamente. El señor era un señor militar, pero en realidad sus cualidades venían por otro lado, ¿no es cierto? Era un dandy. Exactamente. Pero vos sabés que era un dandy que no era muy piola del todo. ¿Por qué? Porque tenía la particularidad de pisarle los callos a todos los miembros de la familia real, pero obviamente por estar bajo el ala de Catalina la Grande, todo bien. Estaba protegido. Hasta que falleció Catalina la Grande. Cuando falleció Catalina la Grande se le dio vuelta la tortilla y tuvo que volar al exilio. No tenía madrina. No tenía más madrina, volar al exilio. Se fue al exilio y 2 generaciones más tarde nos encuentran con su nieto, Sergei Zubov, viviendo en París. ¿Sí? Para que tengamos una idea, París a principios del siglo XIX era muchas cosas, pero por sobre todo era un lugar muy caro para vivir. Y este Sergei Zubov había heredado una sucesión al rojo vivo, o sea, costaba muchísimo estar muy al día. De hecho, todo lo que era la aristocracia rusa a principios del siglo, quizás durante o antes de la revolución de los rusos, venían todos medios como flojitos de caja, ¿sí? Pero siempre unos señores elegantes y con los papeles nobiliarios al día. No tenían saldo en cuenta corriente, pero igual los papeles estaban bien. Mantenían la estética. ¿Sí? Pasa actualmente en algunos, pasa en muchos lugares siempre pasa. Pero claro, así la decadencia de la nobleza rusa, claro. ¿Verdad? París, principio de siglo, Ciudad Luz, principio del siglo XX, no era lo mismo para los argentinos. Los argentinos tranquilamente a principios del siglo XX podían pasar meses enteros, años en la Ciudad Luz a pata suelta. De hecho, el dicho que se decía entre las mesas del Moulin Rouge era más rico que argentino ganadero. ¿No es cierto? ¿Qué distancia tenemos a la situación de hoy, no? Mucha. ¿Qué distancia? Mucha distancia. Entonces, por un lado tenemos a la aristocracia rusa en baja, a la aristocracia, a la nobleza rusa en baja, a la aristocracia argentina en alza, y uno de estos casos de aristocracia argentina era Rosario Schiffer. Rosario Schiffer era la hija mayor de una gran fortuna de la provincia de Santa Fe, que pasó muchísimos años en Europa educándose,
¿sí? La mandaron a Europa desde muy chiquita a colegios suizos, colegios franceses, de buen nivel, etcétera, etcétera, de muy buen nivel. Rosario era amante del arte. Bien. Era amante del arte, quiere decir que pasaba gran parte de su tiempo en galerías de arte, en museos de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Así fue que en la casa de antigüedades de la familia Zubov conoció a Sergei Zubov. Quedó prendado instantáneamente de Sergei Zubov. Se ha formado una pareja, dirías. Porque lo encontró fino, lo encontró glamoroso y, por qué no decirlo, le gustó su título nobiliario. Bien, ¿sí? Había una especulación encubierta. Le gustó su título nobiliario, pero por otro lado, él quedó prendado de ella. ¿Por qué? Porque la encontró chispeante, brillante y glamorosas y, por qué no decirlo, le encantó su fortuna. Muy bien. Dicho y hecho, se casaron en 1922. ¿Sí? 1922. Cuando estaban en Buenos Aires eran una pareja de las más glamorosas que había. No se perdían una sola fecha de la High Society. Eran muy autoconvocantes, hacían fiestas de todo tipo a la cual todo el mundo venía. Y en un momento dijeron, che, hagamos un hotel. Epa. Porque si hacemos un hotel, traemos la fiesta a casa. Bien, public relation. Exacto. Entonces dijeron, listo, vamos a construir un hotel. Compraron un lote en la avenida Córdoba y Reconquista, La esquina misma, y allí mismo levantaron el Hotel Lancaster, ¿sí? Que se inauguró en el año 1945. De ahí todos los antecedentes. Desconocía absolutamente esa circunstancia. Viene de un pensamiento de una pareja, mirá vos, estratégica para montar, o por lo menos para seguir su plataforma de relaciones públicas a través de la hotelería. Exactamente. Continuemos. Y vos sabés que, ya que me mencionabas lo de que no es un hecho muy conocido, lo de efectivamente en la década del 50, ya con el hotel con 5 años, 6 años y bien establecido, se lo conocía como el Royal Hotel de Buenos Aires, por dos motivos. Uno, porque los propietarios, los dueños eran nobles, ¿sí? Bien. Y la otra porque gustaban mucho de invitar a sus amigos nobles rusos a pasar largas temporadas al Hotel Lancaster de Buenos Aires. Sergei Zubov solía hacer grandes fiestas cuyo el sentido de la fiesta era que estos nobles rusos que venían a pasar grandes temporadas en Buenos Aires se mezclaran con la aristocracia porteña, cosa que los aristócratas porteños lo tenían también muy bien visto, ¿sí? De hecho, a partir de esas fiestas muchas parejas se formaron. Bien. ¿Sí? Bien. Hay un hecho muy particular con estas fiestas y estos nobles Siempre rusos. las fiestas dentro del hotel, ¿no? Siempre en los salones del hotel. Debe haber Siempre. quizás alguna filmografía o fotos en blanco y negro de aquella época en algún salón del hotel, ¿no? Debe haber, me parece que hay en la entrada, No me he parece. No he encontrado, he encontrado fotos de fiestas, etc., pero nada que diga, esta foto era de ese tipo de fiestas. Además, ese tipo de fiestas tenía otro ingrediente, que era la siguiente. Había toda una serie de personajes muy misteriosos, disfrazados de gente glamorosa y con estilo, que asistían a estas reuniones, a estas fiestas donde estaba la aristocracia argentina y los nobles rusos. Y que finalmente se terminó develando que eran espías rusos espiando a la ex nobleza rusa en estas fiestas en los salones del Lancaster, lo cual lo hacía todo mucho más misterioso y le daba como una especie de valor agregado, ¿sí? Increíble, ¿no? Que en aquella época ya trabajaba metida lo que es el espionaje ruso que después empezamos a conocer en películas y ahora es una realidad. No nos tenemos que olvidar que aquellos años eran épocas de la Guerra Fría. Bien. Sí, bien, que por cualquier bien, motivo te ponían un micrófono. Sí. Bueno, como acá justamente se nucleaba, en el verano venían muchos de estos personajes de Rusia, era una gran oportunidad para meter algún que otro espía dando vueltas por ahí, que se hacía pasar por aristócrata y en realidad era gente de la KGB o vayamos a saber de qué miembros de seguridad, ¿no es cierto? Sí, como aditamento se puede recordar y se puede decir que hubo y hay todavía mucha hotelería nacional donde involucra lo social y lo político. Muchas reuniones políticas antes y después de las elecciones son lugares donde hay encuentros lobistas, donde está toda la relación pública del hotel, hace de centro convocante y convergente. No sería la casa de nadie, entonces el hotel puede convocar, la gente se puede alojar, puede haber una gastronomía, sí. pero
hubo muchos hoteles, no puedo decir las marcas, acá en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de acá, donde era tradicional que el hotel ese se reunían los políticos tal. Ese legado queda de esa historia, ¿no? Tal cual. Y vos sabés que este factor autoconvocante que ocurría con el Lancaster era como una especie de imán el Lancaster en aquella época. ¿Cuántos negocios se habrán hecho? Bueno, eso era la idea, ¿no? El semillero, la incubadora. Traspasaba lo que serían las fronteras nacionales. De hecho, era un hotel muy utilizado por la familia Rockefeller. Ahí está. Cada vez que venían a hacer negocios a la Argentina se hospedaban en el Lancaster. Ahí está. De hecho, también era uno de los hoteles favoritos de Graham Greene, el escritor, que inclusive lo cita durante varias páginas en uno de sus libros. Creo que si mal no recuerdo se llamaba Mi viaje con mi tía, donde se lo cita en muchas oportunidades al Hotel Lancaster. O sea, ocurría una parte de la historia dentro del Hotel Lancaster. Así es. Era un hotel muy visitado para la época, estamos hablando ya mediados de 50. Muy buen flote, tenía muy buena ocupación, tenía muy buena actividad social, o sea, todo parecía decir que no había ninguna nube negra en el horizonte. Por supuesto, cada vez que uno dice que no hay ninguna nube negra en el horizonte, es que se viene una. Claro. Se viene una. Y efectivamente, la que se vino es la siguiente. La familia Zuboff supo tener una única hija, que era la mimada, Tamara se llamaba, y falleció en un muy feo accidente de tránsito en Punta del Este en el año 1957. La pérdida de la hija para los Zuboff fue un golpe realmente muy fuerte, que los terminó de noquear en el año 1964 con la muerte de Sergei Zuboff, ¿sí? ¿El papá de la chica? El papá de la chica. Razón por la cual Rosario queda viuda, queda sin hija, y lentamente se empieza un periodo de ostracismo, a alejarse de aquella vida social que la caracterizó tanto. Empezó a perder súbitamente interés por su hotel, al grado tal que lo vende, se desprende del hotel y se va a vivir a Ginebra, donde pasa muchos años de elegante ostracismo hasta que finalmente muere en el año 1984. Con la muerte de Rosario, muchas historias se fueron con ella, muchos secretos se fueron con ellas, y también a pesar de que pasó a manos de una familia chilena, luego al NH, que hizo un hermoso laburo de conservación y de restauración. Hoy vigente, ¿no? Y estamos con la bandera NH. Exactamente. Y sigue siendo un hotel muy bonito. Con la muerte de Rosario Schniffer y de los Zuboff, se acabó quizás, junto con el Alvear, uno de los últimos hoteles de la Belle Époque de la historia de la hotelería argentina. Desconocía totalmente este antecedente, lo tomaste desde el punto inicial de allá de Rusia, de Francia, sí, y Láster, hasta que llegaron acá. Hoy la hotelería cumple con eso en una línea un poco más delgada. Los grandes lobistas nacionales o internacionales trabajan desde los hoteles, también con esa misma línea, esa raíz que tenían. Antes quizás tenían un círculo un poco más social, ahora es más estratégico político. Interesante. Sí, sí. Bueno, agradecido entonces por esta linda historia, sacándole un poco el velo al desconocimiento que tenemos todos de nuestra propia cultura nacional criolla en la hotelería. Patricio, una vez más, muchas gracias. A ustedes. A todos los que siguen a Hoteles a la Carta Latinoamérica, nos reencontramos la semana que viene con el último episodio número 11 de esta hermosa saga de investigación a cargo de Patricio Harrington de la Hotelería Nacional Criolla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.